Vamos a pasar con nuestro primer invitado del día. Se trata de Franklin Romero, senador de la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, senador. Un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Laura, Miguel, don Percio. La verdad que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Entretenidos tras bastidores en conversación. Sí. Siempre hay algo de que hablar. Tanto tiempo conociéndonos y haciendo el programa bueno, y que no sale. Correcto. Senador, empecemos por la noticia más fresquecita, que fue la aprobación del Código Penal en el Senado en el día de ayer. A propósito de que previo a eso usted había expresado algunas preocupaciones. ¿Qué le pareció esta aprobación? Pues excelente. Por segunda vez en este cuatrienio nosotros aprobamos lo que es el Código Penal, que perimió justamente en la Cámara de Diputados, que es una gran necesidad justamente en este tiempo. Tenemos código 50%. Código 50%. 50% Hasta que no pase en la Cámara de Diputados. Que no es la primera vez que llega el 50%. Que no es la primera vez, pero sí ahora hicimos un trabajo porque es el mismo anteproyecto que aprobamos anteriormente en la Comisión Bicameral, que fue aprobado en el Senado y no pasó realmente en la Cámara de Diputados. O sea, es el mismo con muy poquitas. Pero hay algunas modificaciones. Sí, hay unas cuantas modificaciones más de forma. ¿Cuáles son las modificaciones? La más importante es el artículo 185, que realmente trataba lo que era la palabra sexo y género, que tenía que ver con la discriminación, y lo que hicimos fue una observación de la Cámara de Diputados, hacerlo acorde a lo que dice la Constitución, que diga sexo, no género. ¿Qué fue lo que, también el artículo, perdón, 135, correcto, que el presidente del Senado, 135, que tiene que ver con el tema de las iglesias. El acoso sexual no consensuado, correcto, o la actividad sexual no consensuada. Exactamente, la pena estaba de 1 año a 3 años y ahora se llevó a 4 a 10 años. ¿Incluyendo el caso entre esposos? Sí, la violación no consentida, vamos a decir, porque así que se tiene que llamar. Recordemos que el matrimonio es un contrato entre dos personas. Sin embargo, la mujer todavía tiene la facultad. Pero no de compraventa. Sí. Bueno, no es de compraventa hasta que llega la hora del divorcio, cuando llega la verdad. Pero sí, definitivamente sí, lo que hicimos fue poner las sanciones más fuertes, más penas, y fueron muy pocas realmente las modificaciones que justamente en la comisión de la cual yo fui parte, yo tenía lo que era el anteproyecto de castración hormonal o castración química, tratamiento hormonal o castración química, que era el momento justo para incluirlo en el código, porque eso es lo que yo buscaba. Y al presentarse de que no iban a hacer modificaciones, salvo una, pues yo dije, pues está bien, para no poner piedra en el camino, vamos a esperar. En este caso, este proceso que llevó el Senado, ¿se coordinó con la Cámara de Diputados o alguna comisión bicameral que permitiera no diferir mucho de los cambios que llevan? Correcto, eso fue lo que hicieron realmente la Cámara de Diputados y el Senado a través del presidente de ambas cámaras, que se reunieron juntamente con los voceros y presentaron esas observaciones para que no tuviera realmente ¿Qué significa obstáculo. esto? ¿Que pudiéramos tener el código en esta legislatura? Yo entiendo que sí, yo creo que si Dios lo permite, en menos de 15 días no podemos tener código. En menos de 15 días, para ser un poquito conservador. Ok. ¿Qué van a hacer con las 3 causales? Porque vi que... Bueno, las 3 causales se quedó tal como lo habíamos aprobado anteriormente. Me refiero en sentido general, porque al ir a la Cámara uno no sabe si... Porque incluso se presentó un proyecto nuevo, incluyendo las 3 causales ahora. Bueno, justamente en la Cámara de Diputados, eso es lo que tenemos que ver, porque en la Cámara de Diputados hay 2 anteproyectos que sometieron algunos diputados. Ahora vamos a ver cómo ellos se manejan, si ellos hacen una matriz de este que tenemos. Pacheco es muy diestro y sabe manejar realmente el asunto. Yo entiendo que después que las coordinadoras de ambas cámaras se reunieron y hicieron algunas observaciones y que nosotros ya aprobamos como si fuera una comisión bicameral, pues entendemos que no habrá una ruta larga para que ese código sea aprobado. Senador, después del Código Penal, ¿cuál sería el próximo proyecto de ley que usted entiende debe ser aprobado de urgencia? Pues mira, nosotros tenemos ahora una premura realmente con recibir lo que son las diferentes reformas que se van a presentar, que estamos esperando. Yo mismo tenía un anteproyecto que era buscar la unificación o reunificación de las elecciones, tanto municipales como presidenciales y congresuales,
y lo hemos dejado en stand-by, a un lado, esperando que el Poder Ejecutivo presente las diferentes reformas. ¿Cuál es el criterio predominante, por lo menos en el ambiente político y legislativo, sobre ese tema de las elecciones? Sí, es una necesidad realmente, porque es un gran gasto cada 4 años, realmente el país está en constante campaña, los gastos son tremendos. Hay una parte de intereses donde cuando se va a lo municipal, que vamos los alcaldes, regidores, directores y vocales, pues el que perdió hay que buscar lo suyo para que se sume al presidencial y congresual, y el que ganó, ya ganó. Entonces, eso también genera que los costos se incrementen. Claro está que tenemos solamente 3 meses de diferencia. Así que la derrota hay que pagarla. La derrota hay que pagarla. Entonces, lamentablemente, tenemos que tratar de disminuir eso. Ahora, parecería que en el partido oficial las cosas no están tan cohesionadas en ese sentido, que hay visiones diferentes. No, lo que hay es más democracia realmente, lo que ya no está el dedo apuntando, y eso es importante. ¿Cómo así? Bueno, usted sabe que ahora con la ley de partido, pues realmente los partidos realmente no pueden estar imponiendo con el dedo a candidatos, sino que hay que ir a primarias, y por lo tanto yo entiendo que hay más democracia. No, pero básicamente no me refiero a ese aspecto, me refiero al criterio de unificar o no las elecciones. Bueno, usted sabe que cada cabeza es un mundo, incluso cuando estamos en gobierno es una posición, cuando estamos en oposición es otra posición. Por así eso que se llama oposición. Así que tenemos el doble de cabeza. Oponerse a todo lo que diga, lo que haga el gobierno. Pero sí, yo creo que sí, la mayoría de las personas que se han expresado al respecto están de acuerdo a la unificación. ¿Llegarían estas reformas antes que pase esta legislatura? ¿Te den la información? Pues entiendo que se estaba pensando someterse antes del 27 de julio, que es cuando pasa la legislatura, pero yo creo que no, yo creo que se va a esperar. Una reforma no es tan fácil implementarla. Hay muchos puntos que tratar y yo entiendo que realmente se va a esperar a que llegue agosto. ¿Se tienen algunas ideas en algunos aspectos clave de esta reforma a nivel constitucional, de reforma fiscal, que son de las cosas que hasta ahora no dejan de generar cierta incertidumbre a la gente? Así es, don Percio. Hasta ahora lo que más se ha mencionado es la reforma fiscal, justamente por el alto endeudamiento que hay. Pero el gobierno parece haber definido la reforma constitucional como una prioridad, así como bueno, realmente la Constitución del 2010, la Constitución del 2015, y ya hace 9 años que tenemos la Constitución, la última Constitución, que realmente no es la última, porque la última solamente fue un artículo. La de 2010 fue donde se trataron los diferentes temas. Y realmente hay que modificar, hay que hacer algunas cosas que tengan acorde justamente a estos tiempos que se está viviendo. ¿Cómo cuáles? Bueno, ustedes saben que en la misma Constitución, justamente cuando aprobamos el Código Penal, el artículo 37, el artículo 38, el artículo 39, habla justamente de lo que es en el 37 el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces hay gente que entiende que tiene que haber algunos cambios. ¿Cómo Sin que? embargo, ¿En ese artículo? no, eso es una opinión personal que te estoy hablando, porque no estoy hablando de lo que va a presentar el Ejecutivo. Sin embargo, hay algunas cosas que tienen que ver realmente con convenios internacionales que están en la Constitución, que son reconocidos tal como es la Constitución nuestra, y yo creo que tenemos que echar una miradita. Pero, senador, soy un poquito más específico, que lo siento así como por las ramas. Muy diplomático. Específicamente, mire, ¿qué Laura, se estaría pasando la toalla, sí. Laura, lo que sucede, Laura, que nosotros en un caso vamos a ser jueces, porque somos quienes aprobamos las reformas que se van a presentar. Pero los legisladores no están sometidos a la mordaza de los jueces. Usted se puede expresar. No estamos sometidos, pero sí la tenemos que característica contraria es opinar. Sí tenemos que esperar que venga del Poder Ejecutivo, entonces nosotros podemos desmenuzar esto. Ahora, y realmente vamos a estar acorde, senador, porque en algún momento nos van a invitar antes de eso. Senador, no hemos visto nada al respecto. Pero mire, el Tribunal Constitucional le ha pedido al Congreso que actualice las leyes que manda la actual Constitución, incluso Constitución 2010. Específicamente la ley de referendo, en el entendido de que hay ciertos aspectos
que para tocarlo en esa Constitución tiene que ser consultado con la gente. ¿Cuál es la reacción de los... Mire, justamente nosotros presentamos, antes de aprobar el código anteriormente, nosotros presentamos un referéndum para que... Una ley de referéndum. Exactamente, pero no se pudo hacer porque justamente hay que estar acorde a la Constitución, que aprobar la ley de referéndum. Entonces... tenemos que mirar realmente, ya cuando un partido tiene una camada de legisladores que están a su favor, yo creo que las cosas van a ser más fáciles, pero también es una gran responsabilidad, porque tenemos que hacerlo, sí o sí. Es más fácil, pero es más riesgoso. Es más riesgoso, en el sí, sentido porque de la que responsabilidad es realmente... Porque posiblemente hay gente que cree que porque tiene todo se puede hacer cualquier cosa, y no siempre se puede hacer cualquier No, cosa. incluso a veces un poquito más tedioso, porque Exacto. tú puedes tener una opinión muy personal tuya, que tú no estés realmente acorde con lo que está ahí, y quizás tengas que ponerte a un lado con los argumentos que te presenten para estar entonces acorde con ese mandato que Bueno, te el presidente ha hablado mucho de blindar la Constitución, se ha hablado de un candado, pero dicen que hay llave maestra que hablan todos los candados, ¿verdad? Es decir, se ha discutido más o menos qué pudiera ser, porque lo que estábamos mirando es que la propia Constitución manda, por ejemplo, la ley del referéndum, que pudiera ser un perfecto candado de decir, bueno, para tú tocar la Constitución tiene que preguntarle a la gente si está o no está de acuerdo. Así es, así es. Entendemos que cuando el presidente habla de candado es fortalecer más la Constitución, pero ponerla acorde a nuestros tiempos, pensar en 20, 30 años más adelante y que no pueda ser tocada como ha sido tocada cada 4 años, como ha sido en los últimos 35, 38 años. Justamente para un beneficio propio que ha pasado. Bueno, pero lo que pasa es que si se deja en manos de los congresistas, la mayoría puede ser relativa en cualquier momento, es decir, y esa sería la llave maestra para abrir cualquier blindaje. Bueno, siempre tiene que haber una combinación, porque los tiempos pueden cambiar realmente, como han cambiado, pero para beneficio propio. Entonces entendemos que la Constitución, que realmente la Carta Magna, que es la sombrilla de todas las leyes, debe ser para todos los dominicanos y dominicanas, no solamente para un partido en el poder o en oposición o para un presidente de turno. Senador, sobre la reforma fiscal hay mucha incertidumbre de sectores, obviamente no se desconoce que tendría este documento, ¿verdad? Que sería sometido próximamente al Congreso Nacional. Sin embargo, me gustaría saber su opinión sobre la reforma fiscal. ¿Es necesaria? ¿Y qué debería tener una reforma, a su juicio y según su experiencia, que no la cede tanto al pueblo dominicano, sobre todo a la clase más necesitada? Mira, justamente lo que tiene que tener una reforma que sea integral, donde esté todo el mundo principalmente de acuerdo. No va a ser posible que todos estemos de acuerdo, pero lo más importante es que busque una reforma que busque igualdad para todos. ¿Qué tenemos en una reforma? Bueno, los impuestos. Los impuestos. Ahora tenemos una parte de empleos formales y una parte de empleos informales. Tenemos una 2.1 millones más o menos de personas en el mercado laboral formal, pero tenemos el doble en lo informal. ¿Qué buscamos con una reforma? ¿Pagar más impuestos o pagar menos impuestos? Tratar de que las personas que estén en el mercado formal no se vayan al informal, o que la persona que esté en el informal se vaya al mercado formal a pagar impuestos. Realmente hay que evitar lo que es la alta evasión que hay, pero sí buscando el beneficio de las personas más vulnerables, los más necesitados, que realmente son donde el producto principalmente que tiene que ver con impuestos llega, es la última mano donde llega. ¿Quiénes están construyendo ese equilibrio? Bueno, en la ley de todo? Porque el fíjese, equipo económico del presidente que porque realmente le quería preguntar esto. El CONE está planteando a propósito de la reforma un pacto de nación, lo que ellos llaman un pacto de nación. Y obviamente en ese pacto de nación entrarían todas las reformas que se tenga en la agenda. Y el presidente ha nombrado una comisión para diseñar la ruta al 2036 para duplicar el Producto Bruto Interno. Correcto. ¿Es posible un diálogo? No, Poner los temas sobre la mesa y tal vez procurar eso que usted dice como justamente necesario. Ha sido el llamado que ha hecho el presidente. Ha sido Sí, el llamado, pero una cosa es decir eso a nivel conceptual y otra cosa es convocar a los La primera voluntad debe ser del gobierno y ha sido así. El presidente se ha manifestado al respecto, ha invitado a todas las partes para que se sienten en la mesa
para buscar realmente una reforma, un pacto realmente que sea integral entre Bueno, todos. una cosa que usted me invite a que dialoguemos, otra cosa que usted me convoque. Bueno, inmediatamente yo lo invito, lo estoy convocando. No, necesariamente, Claro porque que usted sí. puede decir, podemos hablar, vamos a hablar, pero una cosa es que usted me convoque, mire, el lunes a las 10 de la mañana vamos a hablar y usted me lleva el día que yo vaya, mire, eso es lo que yo quiero cambiar. Definitivamente, Laura lo sabe, las leyes son interpretativas en algunos casos. Yo creo que, como No, usted dice, yo estoy invitado en este programa Por eso. y estoy convocado, por eso estoy acá. Sí, pero usted está sentado aquí. Bueno, porque entonces, nosotros depende de mí que me invitaron. Nosotros a no estar solo aquí. lo invitamos, le pusimos fecha Claro. y hora. Y usted vino a la fecha y a la hora. Sí, pero realmente está la intención del presidente, de todos, de que haya un acuerdo entre todas las partes. Incluso ustedes vieron que el presidente, y yo sé por dónde usted va, cuando el presidente llamó a los dirigentes de la oposición, algunos fueron, otros no fueron. Entonces, Sí, pero eso es más conceptual. Lo que me refiero, por ejemplo, y tal vez hay que tomar un modelo aquí, porque ese se dio, independientemente de quién lo haya hecho. Cuando Balaguer llamó al pacto de la Unión, Balaguer convocó los sectores específicos, el sector empresarial, el sector político. El que fue, fue, el que no fue, no fue. En esa ocasión el PLD no fue, pero fue el PRD. Entonces, convocó los sectores económicos y sociales, trabajadores, y cuántos, medios de comunicación, y los sentó a todos en una mesa. Él se puso en una esquina y Monseñor la puso en la otra esquina. Y le dijo, esto yo quiero cambiar. Código de aduana, código monetario, código penal, código civil. Bueno, el código penal desgraciadamente anda ahí. no, afortunadamente. Sí, anda ahí, pero De ayer para acá, lo que le quiero decir es que eso se acordó en ese acuerdo, en ese pacto de Correcto. 1990. Entonces, lo que le quiero decir es, ¿pudiera el gobierno replicar algo parecido y decir, bueno, señores, yo quiero modificar la Constitución por esto, de esta manera, quiero una reforma fiscal de este tamaño, los impuestos hay que buscarlo aquí, la informalidad hay que corregirla como parte de esa integralidad a la que usted se refiere? ¿Pudiera ser posible eso? Yo entiendo que sí, don Percio. Lo más importante, como hemos dicho desde el principio, que sea integral. Pero justamente que ahora se está hablando de reformas. Algo que tiene que dar quizás en las reformas es que haya una obligación de que todos tengan que participar cada cierto tiempo cuando tenga que ver con alguna reforma, cualquier tipo de reforma. Senador, gracias por su participación. Qué bueno tenerlo aquí. Siempre las puertas estarán abiertas para usted y para cualquier Bueno, otro de sus colegas. Yo le diría finalmente que tiene una tarea de desempolvar su proyecto de referendo y revisarlo a propósito de lo que Bueno, ha dicho el Constitucional. Es muy posible que eso ya esté en lo que se va a tratar próximamente. Ya. Creo que sí. Ok. Señores, Gracias, despedimos a Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, por el Partido Revolucionario Moderno. A ustedes no se muevan y sigan en sintonía con el Canal 5.